Hola. Hola a todos, a todas, para empezar las tres que estamos conectadas, a todos los que nos escuchan. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nueva temporada. Sabemos que ya tenemos un ratito un poquito desconectadas, pero bueno, saben que de repente la vida sucede, como les digo a mis asesorados, entonces la vida sucedió para cada una de nosotras y que tiene un poquito de relación con el tema que platicaremos el día de hoy, pero bueno, antes de adelantarnos al tema y ya entrar de lleno, ¿cómo están, chicas? Pasaron cosas. Sí, claro. Muchas cosas, ¿no? Entre, bueno, cambios laborales para una, enfermedades para mí y no sé, porque pasaron cumpleaños de Claret, entonces también ese día no grabamos, pero todo muy bien. Por acá ya, Guadalajara, siempre hablo del clima, soy una señora, a 33 grados centígrados. De trabajo full, la neta es que bueno, se sabe que a partir de enero hasta por ahí de Semana Santa, los nutriólogos somos muy felices con los billetes que ingresan a nuestras cuentas. Pero bien, o sea, digo, quitando en que me dio influenza y que por eso no grabamos un día, creo que la vida ha ido bastante bien. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a nuestra fan número 1, que es mi mamá, que tuvo una cirugía hace una semana. Le operaron, tenía unas hernias en las cervicales, entonces ahorita anda que ya no sabe qué hacer la señora porque ella es muy activa y trae un collarín, entonces está un poco inmovilizada. Entonces seguramente episodio que subamos, episodio que va a escuchar al momento, porque luego de repente sí se atrasaba, pero bueno, ahorita anda un poco más desocupada, entonces un saludo a mi mamá que siempre nos escucha y que está sufriendo de su incapacidad. Señora, le mandamos un abrazo enorme y ya sabemos a quién se parece su hija. De intensas y activas. Sí, no lo podemos negar. Bueno, pues sí, tiene mucho tiempo que no nos vemos, pero bueno, no nos vemos, pero sí andamos ahí mandándonos mensajitos y poniéndonos medio al corriente. Pero sí, justamente uno de los cambios que más, que bueno, sí, que a mí más me pegó en cuestión a cambiar muchas cosas, fue el tema de que renuncié a mi trabajo que tenía como coach acá en Estados Unidos, lo cual tuvo sus cosas positivas, sus lados negativos, pero siempre para crecer. Entonces, ese es de los grandes cambios para mí. La otra es, bueno, es que va ligado con el tema que vamos a hablar, así que mejor me espero. Mejor me espero. Creo que lo traigo más calientito si platicamos así en el episodio, en lo que vamos a platicar. Pero bueno, otra cosa, estoy muy contenta de volver a estar aquí sentada con ustedes para chismear, platicar, contar anécdotas, tips, lo que sea, y que pues obviamente nos escuchen. Y ya, arrancar. Digo, no voy a decir que arrancar el año porque ya vamos en marzo, pero... Creo que es el primer episodio que grabamos en el año y ya estamos en marzo. O sea, imagínense todas las cosas que pasaron para que hoy estemos sentados en marzo grabando el episodio. Bueno, conectado con el tema de esta nueva temporada, porque empezamos oficialmente una nueva temporada. Este es el episodio 61 para quien no lleve la cuenta. Les platicaba a las chicas que venía escuchando un podcast que hablaba de este tema precisamente, ¿no? Y el título del podcast era precisamente Empezar desde cero. Y también justo son 3 personas quienes están en el podcast y cada uno de ellos daba como una perspectiva diferente ante una situación que había sucedido en su vida que les obligó a literalmente empezar desde cero, ¿no? Totalmente, ¿no? Una chica había mencionado que se había casado, otra que se había mudado de ciudad, entonces literalmente como la vida sucede, cambia y eso nos obliga a reajustarnos, ¿no? A empezar desde cero. Y cómo también al tener estos cambios en nuestra vida,
como sabemos, todo está ligado con el tema de nuestra alimentación, ¿no? En este caso, nutrición, y de cómo tenemos que ajustar nuestra nutrición, alimentación, entrenamiento, descanso, nuestro estilo de vida en general a este nuevo cambio en nuestra vida y cómo se vuelve un reto complicado donde muchas veces sentimos que no la vamos a liberar, pero ahora que vemos hacia atrás nos damos cuenta que, bueno, no fue tan peor como lo veíamos en ese momento. Entonces, chicas, platiquemos sobre este punto. Platíquenme algún momento importante, algún cambio en su vida que implicó tener que volver a empezar un ciclo totalmente y cómo lo sobrellevaron y cómo se adaptaron, qué soluciones encontraron. Y yo. Lu, No, aleluya, ya te vi con las palabras en la boca. Bueno, cuando decidimos este tema, creo que es algo en lo que yo he sido siempre muy abierta en redes sociales. Es algo que pasó hace relativamente poco, me parece, bueno, ya pasó mucho, ahora que hago las cuentas ya va mucho más tiempo. En mi caso, creo que puedo poner el ejemplo de una ruptura que en mi caso era una relación de casi 10 años. Yo ya vivía con mi ahora exnovio y pues mi dinámica era, pues había modificado, ¿no? O sea, creo que cuando me mudé con él fue un empezar desde cero una casa con otra persona y demás, pero pues yo ya tenía como mi rutina, ¿no? Hablando como en el tema de nutrición, pues para empezar, que todo lo que estaba en mi casa dependía totalmente de mí, ¿no? Yo era la que iba al súper, yo hacía todas las compras, entonces creo que eso, pues en algún punto me ayudó a mejorar mi composición corporal porque, pues, por ejemplo, cuando vives con alguien y ese alguien cocina, en mi caso, cuando yo vivía en casa de mis papás, pues, aunque mi mamá es la que cocina sobre todo la comida del mediodía y es muy saludable y todo, pues, de repente sí hace algo, digamos, y lo voy a usar entre comillas, no tan fit, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba como muy ordenada con mi comida. Creo que esto también es importante decirlo. Yo vivía en un departamento muy grande con una cocina increíble, entonces la verdad es que también estaba muy motivada a cocinarme la mayor parte del tiempo porque era como un espacio muy bonito. Gia conoció mi departamento. Confirmo. Y yo tenía un horno eléctrico y así, entonces bueno, yo ahí hacía de todo, ¿no? La comida era como un momento que yo gozaba mucho y en el departamento en el que yo vivía había un gimnasio pequeñito, pero bastante funcional. Entonces, eso facilitaba para mí muchísimo ir a entrenar porque pues yo me cambiaba y bajaba el elevador y estaba en el gimnasio, lo cual también en este momento de mi vida me hizo ser muy constante con mi ejercicio, porque incluso había días que, no sé, me desocupaba no tan tarde del consultorio y decía como de que, ay, pues me voy a bajar a hacer cardio un rato, ¿no? Pues ya estoy aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que yo tenía como este buen ritmo. Obviamente, al final de esta relación, yo también tuve temas de ansiedad y de depresión, entonces mi apetito se vio muy afectado. Yo pasé de tener episodios de atracón cuando me daba ansiedad a tener, pues sí, como una anorexia por la ansiedad. Yo no podía comer. Tengo muy grabada una escena de mí misma que fui al gimnasio y regresé y yo decía, o sea, mi cerebro de nutrióloga decía de que, güey, tienes que comer algo porque vienes de hacer ejercicio y estar sentada en la barra de la cocina comiéndome un yogur griego con esta sensación de no me lo puedo comer, ¿sabes? O sea, como muy, como muchas náuseas. Me separo, regreso con mis papás y pues les digo aquí, la comida siempre ha sido bastante saludable, pero pues por ejemplo el tema del ejercicio, ¿no? O sea, yo me quedé sin casa y me quedé sin gimnasio también. Entonces yo tenía unas mancuernas, tenía ligas y así, empecé a entrenar aquí en casa, pero pues la verdad es que también yo no estaba en un momento emocionalmente muy bueno, entonces empezaba a entrenar y terminaba llorando, ¿no? Ya después tuve mi tratamiento con el psiquiatra, seguí con psicólogo, bla, bla, bla. Y la verdad es que en ese punto yo hablé con el psiquiatra y le dije de que, ¿sabes qué? Yo empecé a tomar medicina para dormir y le dije,
padrísima la medicina, o sea, yo me la tomo, duermo increíble, pero me cuesta mucho trabajo despertarme y yo creo que en este momento mi vida necesita retomar sus hábitos. Para mí el ejercicio, más allá de algo para mantenerme de cierta manera físicamente, para mí es un break mental increíble. Entonces en ese momento me metí a un lugar de biciantro o de indoor cycling porque yo buscaba un deporte como que me alejara de mis pensamientos en ese momento y, por ejemplo, ir a correr o esto, como que si traes un tema en la cabeza, no sé si les pasa que estás como dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando iba a la biciantro, pues llegaba, luces, música y así, era como una hora en la que yo me desconectaba totalmente. La verdad es que creo que fue un punto muy importante en mi empezar otra vez, ¿no? Activarme y demás. Ya después estando ahí, hicieron un paquete en ese entonces con el gimnasio al que voy actualmente y pues ya lo empecé como a combinar porque ya se sabe aquí que a mí me gusta la fuerza y el entrenamiento de pesas y demás. Ya en algún punto me quedé solo en eso, ¿no? Pero pues desde mi experiencia, pues uno es como empezar tu vida sin una persona que ha estado mucho tiempo en tu vida, cambiarte de casa. Digo, yo regresé aquí a casa de mis papás unos meses, actualmente ya tengo mi departamento, entonces fue como un empezar de cero, 2.0 y 3.0 y así, fue como pues sí, como una experiencia que se fue modificando, pero me gustaría también compartirles desde este punto de la experiencia cómo mi tema súper personal se conectó con mis hábitos, ¿no? Para mí siempre hacer ejercicio, comer bien, es como regresar a este lugar en el que yo vuelvo a tener como orden y control y, ¿no? O sea, más allá de cosas que no dependen de ti, porque empezar de cero puede ser una decisión o puede ser algo que te pasa y no lo elegiste, cómo regresas, cómo retomas y que también para mi recuperación emocional y mental, el tema físico fue súper importante, ¿no? Como regresar a tener actividad física, volver a tener una rutina, comer bien y pues se los digo mucho en consulta, ¿no? Cuando pasan estas situaciones no tan agradables de la vida, de repente queremos dejarlo todo a la terapia o así, pero es importante que si estás pasando por una situación en la que pues no estás muy feliz o no te sientes del todo bien, creo que hay que ayudarle al cuerpo con estas cosas que a veces parecen no conectarse con lo emocional, a sentirse mejor, ¿no? Y cómo es, dale la endorfina del ejercicio, dale buenos nutrientes, ¿no? Tiene muchísimo, muchísimo que ver el retomar los hábitos. Y bueno, ese fue mi empezar desde cero. Bueno, primero gracias por Combinado, combinando combinar. vida personal con hábitos. Primero gracias por compartir eso. Yo considero que este tipo de cosas no es fácil compartirlas porque es como una parte también vulnerable que estás mostrando hacia los demás, ¿no? Y ahorita se les va a empezar a salir las lágrimas a todos. Bueno, de mi lado, creo que el más reciente, porque tuve uno con la parte de cuando fui atleta de alto rendimiento, pero quiero contar más el tema de que me mudé a otro país. Cuando viene esta toma de decisión de mudarnos a otro país, yo estaba en México y obviamente estaba en un punto donde ya tenía mi consultorio, ya tenía una lista de pacientes ciertos días a la semana, mis horarios estructurados, el entrenamiento, bla, 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 ya vivía con el que ahora es mi esposo, etc. Entonces ya prácticamente mi vida estaba en un punto de seguir creciendo, pero ya con una estructura, no de estar cambiando a cada rato. Entonces el hecho de venirnos a otro país era un país donde el idioma va a ser mi primer reto. Nunca he estado en ese país, no conozco ese país, no, o sea, fue totalmente un qué voy a hacer, dónde voy a estar y cómo me va a ir. Entonces, para mí es algo muy retador siempre cuando se rompe mi estructura, sobre todo en los horarios. Llámese horario de horas de sueño, de entrenamiento,
pacientes o mis consultas, las horas de comida. El tema del tiempo para mí es un tema muy frustrante y si no está en una estructura adecuada me puede romper en muchos pedazos, ¿no? Entonces, cuando yo llego a este país, yo me vine con la idea de seguir trabajando como nutrióloga, etcétera, bla, bla. Jamás me pasó por aquí que, chiquita, como nutrióloga no vas a poder trabajar. Bienvenido No. a mi mundo. Sí, no vas a poder trabajar. Entonces, ese fue mi primer como golpe, ¿no? Porque yo ya venía con ese plan de voy a ser nutrióloga aquí. Segundo, el tema del idioma. No, como dijo Lu, yo también tengo ansiedad, también me detectaron depresión, pero desde México. Entonces, para mí el tema del idioma todo el tiempo era algo catastrófico, ¿no? De salir a la calle porque tengo que comprar alimento, o porque tengo que comprar el súper, o porque tengo que preguntar lo que sea. Era un tema muy catastrófico para mí, era literalmente estar atrás de la puerta de mi casa, o bueno, de donde estábamos viendo, que en ese entonces era un hotel, ¿no? En lo que teníamos el departamento, y era, no lo voy a poder hacer, o sea, literalmente no puedo salir de este cuarto. Y era horrible, porque era sentarme a llorar y decir, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, ese cambio, y lo cuento así porque fue algo difícil de lograr, pero al final fue como un chip, un cambio en mi cabeza que fue como, si no lo haces, ¿quién fregados lo va a hacer por ti? Y esto es algo que también les digo a mis pacientes, si tú no lo haces por ti, ¿quién más lo va a hacer por ti? Entonces apliqué la misma de, a ver, Claret, si tú no abres esa puerta y sales a comprar algo, te me vas a morir de hambre. Si ordenas algo en la aplicación y no le abres la puerta al que te está trayendo la comida, te vas a morir de hambre. Entonces sal y hazlo, ¿no? O sea, aventarte. Esa fue la primera. Tengo que aventarme, como salga, tengo que aventarme. En segunda, empezar a planificar mis actividades. ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Punto. ¿A qué hora te vas a bañar? ¿A qué hora vas a desayunar? ¿A qué hora tal cosa? Porque ustedes saben, con el tema de la ansiedad te puedes quedar acostado en tu cama todo el día y se te va el día. Y te cuesta trabajo salir de la cama incluso. Entonces, una de las cosas que a mí me empezó a funcionar fue estructurar mis horarios otra vez. Y solamente con actividades básicas de tu día, no planeando el trabajo, no planeando a lo grande, sino ahorita qué es lo que necesito para empezar a animarme a hacer más y más. Y esto, ligándolo con el tema de nutrición, lo que pasa muchas veces del de empiezo el lunes o ya rompí la dieta, vuelvo a empezar la siguiente semana o voy a buscar una nueva dieta porque esta no me funcionó, etcétera, es como yo les digo a mis pacientes, no sientas que el hecho de que esta semana de mucho estrés en tu trabajo rompiste la dieta. Es más bien, esta semana de mucho estrés es un nuevo aprendizaje para que sepas estructurar tu alimentación con este tipo de situaciones en tu vida, porque no va a ser la única vez que va a pasar. Va a pasar una y otra vez. Y si no eres capaz de llevar esa situación con tu alimentación, y como lo decía Lu, o sea, lo voy a hacer para mí, ¿quién más lo va a hacer para ti? Y va a seguir pasando y te vas a seguir sintiendo en fracaso y vas a seguir buscando que el lunes vas a empezar. Y a lo mejor ese lunes nunca va a pasar. Y considero que esto es parte de la alimentación. No es de todos los días tengo que hacerlo al 100%, es todos los días tengo que adaptarlo a mi día. Porque esa es la forma en que lo vamos a poder llevar sostenible, ¿no? Entonces, bueno, con ese punto para mí de la estructura me hace sentirme más tranquila y que tengo como un reto chiquito para la siguiente hora. ¿Ya acabaste con esto? Perfecto. En media hora tienes otro reto que es tomar la consulta. En una hora tienes el reto de sentarte a preparar tu comida. En 20 minutos tu agüita. Y así empiezas. Y se te empieza a hacer, pues, hábitos también. El hecho del hábito creo que es parte de esos baby steps también, ¿no? Pero bueno, eso fue una de las cosas más retadoras, el tema de venirme de otro país, empezar nuevamente a buscar la forma de cómo puedo ser nutrióloga aquí, cómo puedo empezar a atender un trabajo. Creo que el hecho de decidir un trabajo físico para mí fue de las cosas más retadoras porque fue, güey, ¿cómo fregados voy a hablar en inglés frente a mucha gente en un micrófono dando clases? O sea, yo como coach, que la voy a retecaquetear, o sea, sí o sí, pero es la forma en que voy a aprender. O sea, ¿por qué? Porque voy a comunicarme, voy a salir al día con la gente, etcétera, y es como empecé a aprender. Si me hubiera quedado en mi casa detrás de la pantalla aprendiendo inglés, no me veo ahorita haciendo lo que hago.
Y por el idioma, y muchos dirán, ay, Claret, el inglés es fácil, etc. Yo llegué aquí hablando nada de inglés. Entonces, cada quien tendrá sus retos, cada quien tendrá sus barreras, y creo que como individuales tenemos que ir buscando estos pequeños retos para ir avanzando, y aplica lo mismo en la nutrición, en el ejercicio, en la vida diaria, etcétera. Porque siempre nos queremos ir a lo grande. Y creo que tenemos un episodio ya de los hábitos, ¿no? Ahí hablamos de eso. Si quieren ir a checar tips que dijimos ahí, vaya. Pero no me acuerdo el nombre. Tenemos 60 episodios, ¿no?, que usted puede escuchar. Sí, también. Un chorro de tips. De lo que usted quiera, hay 60 episodios para escuchar. Y muy buenos. Chisme, Pero sí, el 61. de todo. Sí, es nuevo. Sí, esa fue la parte más retadora. Y sigue siendo retador, pero ya es paz, o sea, ya es manejable. Y seguirán viniendo más cosas, pero volverás a buscar la solución. Pero lo que dijo Lu de no dejarte, o sea, creo que esa parte, no dejarte en el tema de la salud, porque si dejas de comer vas a tener menos energía. Si dejas de hacer ejercicio te vas a sentir más rígido, te va a doler el cuerpo y Entonces empiezas a agregarle más peros al no lo voy a hacer o me cuesta trabajo. Entonces es ayudarte también, no fregarte más. ¿No? Bueno, lo veo así. Y al final siempre es como un tema todos estos cambios que se van generando. A lo mejor ustedes no lo saben, pero durante mucho tiempo yo pensé que era la reina de empezar desde cero. En el sentido de que, bueno, me he mudado una cantidad impresionante de veces. Ahorita incluso vivo en otro país también. Pero cuando viví en México, por temas de trabajo, me mudé a muchísimos estados y viajaba de forma muy, muy frecuente. Entonces, teniendo una conversación con una paciente hace mucho tiempo, platicábamos del tema de los viajes. Y ella me preguntaba y me decía, oye, es que ¿cómo le haces si viajas tanto? ¿Cómo mantienes el tema de tu alimentación, la estructura, ¿no?, en tu estilo de vida, entrenamiento y demás? Y yo le platicaba que tenía hasta cierto punto fácil la situación, ¿no? En el tema del ejercicio normalmente viajaba a trabajar en gimnasios o en centros deportivos, lo cual facilitaba muchísimo el tema de que yo pudiera moverme, ¿no? Y en la alimentación me costaba mucho, porque al principio viajar me genera mucha ansiedad, mucho estrés en general. Entonces, en mi cabeza era como mi forma de manejar el estrés era de vengo de vacaciones, ¿no? Entonces como que conectaba el hecho del viajar con las vacaciones, ¿no? Entonces, de repente terminaba comiendo un poco de más. Y también mis pacientes no me dejarán mentir, y quien me conoce tampoco, no soy una persona que le genere conflicto a la comida. Eso nunca ha pasado. Justo platicaba con mi entrenador hace como 2 semanas, que me hacía sugerencias respecto a la alimentación y me decía, no, mira, es que si de repente hay alimentos que si se te antojan te los puedes comer, de repente como nutriólogos podemos ser como un poco juiciosos. Digo, no, es que mi problema es que a mí la comida no me genera juicio alguno, nunca me ha sucedido, nunca he tenido temor por las calorías o por comer o por generar un balance por un tema estético y demás. Eso es algo que nunca me ha pasado. Entonces, pero sí admito que en esos momentos sentía como cierta situación de confort en el comer postres o, bueno, en mi caso yo soy fan del chamoy y de los ácidos. Entonces, como que me generaba el confort o manejaba mi estrés de viajar con esa situación. Entonces, con el tiempo me di cuenta que evidentemente yo no estaba de vacaciones, que estaba de un viaje de trabajo y que eso ya iba a ser una constante en mi vida, porque yo viajaba al menos 2 veces al mes. Entonces, aprendí poco a poco en cómo generar este balance o esta dinámica entre buscar lugares en particular, porque, bueno, siempre iba a los mismos centros deportivos, siempre estaba en los mismos aeropuertos. Entonces empecé a hacer como esta investigación de campo y buscar e identificar lugares que me proporcionaran alimentos que me nutrieran durante ese periodo importante
porque bueno, aparte yo necesitaba mucha energía y aparte necesitaba estar como muy trucha todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que ese para mí pudiera ser considerado un empezar desde cero dentro de una rutina que durante mucho tiempo yo me negaba que fuera mi rutina, ¿no? De una forma u otra. Y creo que también otro cambio importante para mí, así como Claret mencionó, me mudé a otro país, ¿no? Y también el cambio fue radical totalmente, porque normalmente yo me mudaba en México por temas de trabajo, pero acá no fue realmente por un tema de trabajo, al menos no de mi lado. Entonces llegar a un lugar en el que mi vida dio un giro de 360 grados, porque yo terminé de trabajar en México a las 10 de la noche del día antes de tomar el vuelo para irme a vivir a otro país. Entonces, al día siguiente llegas a otro país pues bueno, no tengo trabajo, no tengo gimnasio, no conozco a nadie, la comida es diferente, el clima es distinto. Entonces, para mí fue un estrés muy difícil la adaptación. Y de nuevo, yo siempre me jacté de ser la reina de empezar desde cero porque no era algo que me costaba. Pero este cambio me generó un golpe de realidad muy importante y pasé probablemente el primer año y medio, considerando que tengo cerca de 2 años y medio viviendo aquí, es decir, más de la mitad de lo que tengo viviendo aquí me costó el readaptarme a todo, ¿no? Al hecho de no entrenar en un lugar en el que me sintiera 100% cómoda, de cambiar totalmente mi dinámica de alimentación y cuando me estaba sintiendo cómoda con eso, consigo un trabajo que me gusta bastante, que es en el que estoy ahorita. Trabajo para un distrito escolar en el departamento de nutrición infantil, que es algo totalmente diferente a lo que normalmente hago, ¿no? Aunque manejo proyectos de wellness y de bienestar, pero al final es diferente, ¿no? Entonces, en lo que ya me iba adaptando y ya estaba viendo la luz al final del túnel, pues es otro cambio, ¿no? Porque tengo un trabajo 100% godín, cosa que nunca tuve antes. Entonces ahora sí dependo de la oficina y que si tengo una junta y que si no puedo comer y que esto y que lo tengo que retrasar y bueno, sale a las 6, 7 de la tarde devastada y te vas al gimnasio o no te vas. Entonces también ha sido una etapa interesante de aprendizaje de otra vez, oigan, tengo 40 años para adaptarme otra vez. Todo el estilo de vida. No se acaba, esto no se acaba. No, estoy bien. Para esto deberían de agregar una materia en primaria de adaptaciones en la vida, para que todos seamos buenos para adaptarnos. Totalmente. Entonces ya ahorita puedo decir que otra vez, después de 6, 8 meses, ya empiezo a ver otra vez la luz al final del túnel y ya empiezo a retomar este ritmo y de nuevo lo he tomado o intentado después de ese periodo de estrés tomarlo con filosofía de bueno, y ahora siento que soy la reina del topper. Entonces ya empecé a desarrollar, como ya identifico alimentos que me duran más o menos, que puedo transportar, etcétera. Y creo que al final es un aprendizaje interesante no solamente para mí, sino que también les platico a mis asesorados y creo que al final todos terminamos ganando después de que lloras y te estresas y sientes que la vida nada más no avanza o que tú vas para atrás, pero bueno, enos aquí. ¿No? Así es. Y que bueno, hablando de hábitos, no siempre tiene que ser tan extremo ese empezar desde cero, ¿no? Creo que toda la gente lo vive cuando decides hacer ejercicio, cuando decides dejar de fumar, cuando decides ir al nutriólogo. Entonces, yo creo que algo muy importante que sería como analizar de este tema, que aparte de que se echaron el chismecito de nuestras vidas y, ¿no? También es como analizar que si te has adaptado a tu vida, si has podido empezar tantas veces después de cosas más complicadas, que todos podemos empezar a cambiar ese hábito que nos está enfermando o que nos está haciendo sentir tan cómodos, ¿no? O sea, que si has podido pasar un cambio de casa, un divorcio, un cambio de trabajo así abismal, ¿por qué no podrías, no, adaptarte a cambiar la forma en que comes, el ejercicio que haces, la cantidad de agua que tomas y que la vida al final es eso, ¿no? Cambios.
cambios y decisiones, últimamente traigo una frase que le robé a Michelle, mi psicóloga, Michelle Columba, para que la sigan, y yo la amo y la adoro. Y hoy conocí la envidia cuando Gia dijo que nunca había tenido un tema con la comida. Yo claramente lo tengo. Yo siempre digo que por eso estudié nutrición. Yo decía que todas las nutriólogas teníamos un trastorno de la conducta alimentaria. Al parecer Gia es la excepción. Yo por eso siento que nunca he encajado del todo, porque sí, definitivamente hay un tema en la mayoría de las personas que se dedican a asesorar, y yo... Ese es un gran tema. Episodio 2 de esta temporada. Episodio 2 de esta temporada. Yo lo platicaba con ella, ¿no? Que al final, ahorita, y volviendo al empezar desde cero, yo empecé una nueva relación después de 10 años de estar con una persona, que fue algo totalmente diferente para mí, empezando una relación a los 23 y ahora empezar una relación a los 34, ¿no? Y subí un poco de peso, obviamente por la dinámica de una nueva relación, ¿no? Y lo platicaba en terapia con Michelle, porque obviamente pues a mí sí me conflictúa pues el tema de la consulta y de ser nutrióloga y bla, bla, bla. Pero bueno, el punto es que les voy a compartir esta frase que aquí me la voy a poner ya en el brazo, y es que todas las decisiones que tomas todos los días te alejan o te acercan a tus objetivos. Y esto aplica para todo, ¿no? Entonces, después de vivir un cambio, y cuando tú decides hacer un cambio, tienes que decidirlo todos los días, ¿no? Porque igual, por ejemplo, ustedes estando en otro país, un día pudieron haber dicho a sus esposos, bueno, que te vaya muy bien, muchísimas gracias, yo agarro mis cosas y me regreso a mi consultorio, súper cómodo, que ya tenía clientado, que te vaya bien, ahí luego coincidimos. Pero eliges, ¿no? Eliges quedarte, eliges hablar en inglés, eliges ir a ese gimnasio aunque no te sientes full cómoda y sabes que en algún punto te vas a sentir más cómoda. Eliges hacer la certificación para poder trabajar como nutrióloga, eliges buscar otro lugar donde vivir, eliges cada comida que haces durante un día, ¿no? Y cuando ves eso, pues creo que le das también mucho poder a tus acciones, ¿no? Nosotros creo que todos tenemos algo que queremos mejorar en cuanto al físico, en cuanto a la salud y así, y lo que decía Claret, nadie lo hace por ti, ¿no? Entonces, tu tarea de todos los días, elegirte y elegir lo que quieres a futuro, que bueno, luego la vida da unas sorpresas que no podemos elegir, pero nos adaptamos, pero de eso hemos estado hablando. Puede salir, o sea, siempre va a haber un camino, y a lo mejor ver ese camino va a ser muy difícil muchas veces, y para eso también es súper válido pedir ayuda. Así como puede ser la ayuda de ir a un nutriólogo porque no sabes por dónde empezar con tu alimentación, pero tu primer paso es empezar a mejorar tu alimentación. No tiene que ser solamente para perder peso o cambiar tu composición, simplemente quieres aprender a alimentarte mejor, busca ayuda. Tú no eres el profesional, pero quieres hacerlo, ahí está el primer paso. O sea, no tenemos por qué caer en el, si hago este primer paso es porque voy a hacer el cambio radical. No, o sea, tenemos que ir pasito a pasito, suavecito en la vida. Y bueno, al final creo que podemos cerrar considerando que la única constante es el cambio, y que al final puedes adaptarte, te vas a adaptar, vas a encontrar la forma, aunque ahorita en este momento sientas que no. Las elecciones, la constancia, la perseverancia y la paciencia contigo mismo, contigo misma, definitivamente son una buena estrategia para iniciar y para seguir en el caminito suavecito, como dicen. Claro. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Bienvenidos a esta nueva temporada, el episodio 61. Chicas, un gusto, por supuesto, y prometemos no abandonarles ni abandonarnos tanto. Recuerden que pueden escucharnos y vernos en YouTube y en Spotify como Nutrición con Matices. Somos #, su podcast de confianza. Platíquenos en los comentarios
qué resuena con ustedes de lo que platicamos hoy. Y bueno, cualquier tema ya saben que les interese, pueden mandarnos DMs en nuestras redes sociales o comentarnos. Así que gracias, nos vemos la próxima semana, chicas. Finalmente. Bye. Bye.